Hola mis amigos, bienvenidos. Hoy estamos aquí una vez más en la Mesa Audiovisual de San Cristóbal con voces audiovisuales. Este es un espacio creado para ustedes. Hoy les tengo un invitado maravilloso llamado Joaquín, que bueno, quiero que lo conozcan, quiero que entiendan un poco más sobre lo que es hacer arte aquí en la localidad, porque realmente considero que es un súper artista. Así que bueno, bienvenido parcero, ¿cómo Johan, estás? ¿cómo Qué bueno estás? tenerte por acá en este ¿Cómo espacio. vas? Buenos días para todos y para todas. Bueno, tú eres del colectivo Caso Omiso. Sí. ¿Por qué Caso Omiso? Yo quiero arrancar por ahí porque a mí Oh, me parece que es algo que marca de entrada. O sea, es algo que de una sí. te marca una manera de ser. ¿Quién es Joaquín y por qué llegar a Caso Omiso? Cuéntame un poquitico de tu historia. Bueno, Joaquín es un habitante de la localidad Cuarta San Cristóbal. Habita el barrio Ramajal como desde sus 5 años. Hijo de mamá, ama de casa, hijo de padre obrero, fundidor. eh, popular, lo barrial, siempre, ¿no? Crece como cualquier adolescente normal ahí, como con los conflictos de habitar las periferias, rolas y tal. Empieza a conectar con el rap como a eso a los 17 años. Ujú. Mm, Literal lo dice Casey en una canción, porque el rap salvó mi vida. En eso pienso cuando grabo. Tengo como un evento canónico para como a los 20 años y eso me conecta de una manera increíble con la poesía y con lo artístico. Yo pintaba desde niño, siempre he pintado. Como que la música fue otra forma de conectar con el arte. Y la explotación laboral, lo que estamos charlando detrás de cámaras un poco, me lleva a, a entender un poco cómo funciona la realidad del mundo. Y digo, como no, soy de una periferia, estoy habitando estas condiciones. Esto que yo vivo no lo vivo yo solo, lo Ujú. viven millones en el mundo, millones en este país. Desde el lugar artístico que tengo la posibilidad de ser una voz, la voz mía, pero la voz de muchos y de muchas también. Entonces, desde ahí nace un poco caso omiso, como vamos a hacer un poco como de desobediencia a esto que nos atraviesa a todos y a todas. ¿Llegaste de una vez, digamos que a esa posición, digamos que radical o la fuiste cambiando? ¿Cómo es ese encuentro con la voz? Sí, porque de alguna manera Claro. uno tiene que encontrar su propia voz para decir, venga, mandémosla al aire, me tomo la facultad de hacerlo y me las creo. ¿Cómo pasa eso? ¿Sí? Uy, yo creo que para mí sí fue determinante conocer del marxismo. O sea, cuando yo empiezo a conocer sobre Marx, sobre entender un poco todo esto que habitaba de la lucha de clases, desde el lugar del oprimido, Ujú. eso me fue generando una agencia. Entonces, Ujú. claro, yo veía lo que pasaba en los trabajos, en las empresas. Pues yo también soy obrero raso, soy mecánico industrial. Entonces, como, uy, esto está fuerte lo que vivo yo y lo que vivimos todos. Y siempre he sido también como de estar liderando cositas y tal. Entonces, como que la gente siempre como, uy, parce, esto que usted dice es interesante y tal. Y yo ya venía escribiendo cosas y digo, oiga, veo, tan. También me empiezo a beber de varios referentes españoles, más que todo. Honestamente, yo con el rap colombiano tengo mis artistas que me Ujú. gustan, pero he bebido más del rap de España. Entonces, Violadores del Verso, Nash, Totequín, Falsa Alarma, Duo Ujú. Kid, y empiezo, oye, esto tan, si esto que yo escribo lo empato con esto, me empiezo a dar la pela como de la producción musical, descargar programitas, empezar a hacer beats y empiezo poco a poco como yo mismo a abrirme camino. Ujú. Ya luego se da la posibilidad de abrirlo a espacios públicos, como empezar a rapear. Empiezo a rapear, creo que empiezo a rapear un 1 de mayo. La primera vez que rapeo en vivo es un 1 de mayo, un día de los trabajadores. En el Diana Turbay me hace la invitación el COES Colombia, un parche con el que camellé unos años, como trabajando, haciendo trabajo barrial. Y ahí empiezo y la gente empieza a reconocerse y eso empieza ahí a generar conexiones que más que crecer como espuma, sí empieza es como a expandirse un poco, como a nivel, una espiral, ¿no? Entonces yo iba, rapeaba, les gustaba, me escuchaba otra gente, nos llevaba y luego aparece Nico, que es una persona que en un momento hace parte del proyecto de Caso Omiso, como de manera física y empieza ahí Ujú. como a coger forma, toda esa Eh, manera de... Eso que me dices del 1 de mayo es bastante poético también teniendo en cuenta lo que se representa en cuanto a San Cristóbal con relación al resto de Bogotá, ¿no? Si tú sabes ahí que hay una historia bastante fuerte que tiene unas raíces también muy fuertes infundadas también en Sí. en el barro, en lo que es el tema obrero y de cómo esa clase social siempre ha estado, digamos que ahí presente, ¿no? Ese movimiento social, Sí. esa manera de ser. Caso omiso con relación, digamos, a lo que es el territorio, la tierra, el hacer. Mm. ¿Hacia dónde lo proyectas? ¿Hacia dónde crees que va el proyecto? ¿A quién busca? ¿Dónde busca tocar corazones Caso Omiso? Uy, yo creo que eso fue una frase que
como que yo hacía muy implícita y es, yo no vine a convencer convencidos, o sea, yo no, porque yo mucho tiempo rapeé en universidades públicas, ahora ya no lo hago, no porque le lleve la mala ni nada de eso, siempre estarán en mis afectos, la PEDA, la Istri, la Nacho, el Colegio Mayor de Cundinamarca, pero también ir a rapear sobre Marx o sobre la lucha de clases en una universidad pública donde ya están convencidos de que es por ahí, pues no, el trabajo es barrial, el trabajo es en la calle con la gente, ir a rapear en los barrios más populares, obviamente, tocar las personas que viven esas condiciones, pero a veces ni siquiera son conscientes de las condiciones que habitan, o sea, solo se levanta, se madruga, va, se trabaja, se recibe la quincena, se recibe, se reparten los recursos y están en un bucle, pero también el sistema hace que la gente no tenga la posibilidad de ser consciente de cómo, cómo están atravesando su existencia, ¿no? No conectar con nada más allá de lo que pasa dentro de su familia y con su espacio laboral y entender que la vida es un poco más que eso. Entonces creo que al final lo que busco y lo que sigo buscando, le dice un rapero que me gusta mucho, sigo buscando la luz del mañana, como esa luz del mañana que busco es realmente que las personas sean un poco más conscientes, todos podamos serlo, ¿no? Porque si todos somos más conscientes de cómo habitamos, seguramente nos podemos organizar para que las cosas cambien. Hasta que no nos atraviese el lugar de la conciencia de clase, va a ser muy difícil que los cambios lleguen. El arte como puente hacia la conciencia. El arte como puente y herramienta, porque el hip hop, el rap, claro, yo soy rapper, aparte también soy productor audiovisual, entonces desde esos lugares lo que yo intento es generar la herramienta para generar el lugar de conciencia. Ahí está todo. O sea, hasta que no eres, sí, o sea, hasta que no eres consciente de lo que te duele, no eres consciente de cómo sanarlo también un poco. Claro. Personal y social. Ahorita hablábamos de algo que me pareció fundamental y es cómo hacer, porque no todo el mundo, digamos, que tiene esa chispa para poder conectar con la gente a partir de su propia realidad. ¿Cómo provocar? Esa palabra a mí me gusta mucho porque de alguna manera incita al movimiento. ¿Cómo provocar el movimiento a partir del arte? Y cómo ser un buen provocador, digamos, a partir de esas herramientas. Y eso me parece fundamental porque en ti, digamos, que encuentro esa esencia de mover, de movilizar, sí, de llevar el mando y de alguna manera de mostrar las otras realidades desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Cómo hacer eso? ¿Sí es posible? Sí, sí. ¿Qué hay que tener para poder mover esa esencia? Píllate que en cada pregunta que me haces recuerda algún rapero, ¿no? Hay un rapero de España que se llama el Chojin y él dice en una frase, una canción como nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, claro, yo puedo venir con qué discurso tecnocrático, tecnificado, explicando terminologías, cosas, claro, pero volviendo a la analogía de la herida, si yo me toco la herida mía, a ti no te va a doler. Yo tengo que ir a tocar la herida tuya para que sepas qué es lo que está doliendo. No eres consciente del dolor que atraviesas hasta que no te lo hago propio. Entonces, si en una canción, en un producto audiovisual, en un cortometraje, en un videoclip, yo estoy contando más allá de lo que vivo yo, lo que vivimos todos y todas. Si intento mostrar eso que tú ves o escuchas y conectas y dices, marica, sí, esta vaina me atraviesa, esto pasa en mi casa, esto pasa en mi trabajo, esto pasa en mi barrio. Y es más fácil que pueda llegar a provocar o incitar, que es un poco lo que hacen los artistas más mainstream y más top, ¿no? Con géneros de música como el reggaeton, claro. Ellos saben hablar de lo que se vive en la discoteca, entonces como la gente lo hace consciente, cuando está allá lo reproduce, lo replica y se mantiene lo hegemónico. Lo difícil es que, claro, uno puede ser buen provocador, pero cuando tú eres un buen provocador, pues también se te aísla un poco. Claro, que ahí encontramos una dicotomía, ¿no? Ahí encontramos que había de alguna manera algo que se contradice. El hecho de querer trascender a los oídos de mucha gente, pero también saber que el mensaje no es sencillo y que de alguna manera siempre van a haber, digamos, que opositores o cosas que toca ir solventando, digamos. ¿Cómo es esa relación? Eso un poco ahí lo puedo conectar a modo como metafórico de analogía con la comida. O sea, siempre es más fácil ir a comerse el paquetico de Doritos que ir a cocinarse algo sano. ¿Entendés? Entonces, claro, funciona igual. Es mucho más fácil consumir lo que hegemónicamente está establecido. Es lo más fácil. No te remueve, no... es el lugar cómodo. Y eso abre y cierra puertas también. Porque hay espacios donde he llegado y se me ha recibido con los brazos abiertos, sabiendo el discurso que tengo, porque lo que te digo, hay escenarios donde se convence convencido. Que también no está mal, ¿no? Llegar a compartir lo que uno trae. Pero también es este lugar de que vengo a decir algo incómodo y se lo vengo a decir a gente que lo está viviendo y aún así la gente le cuesta conectar. Porque dice, venga, pero esto que está diciendo, ¿qué? Uy, esto está muy complejo, esto está...
Ujú. Ahí es donde se vuelve dicotómico, porque lo estoy escribiendo por mí, también en una canción lo digo, es como, es por mí y es por todos, pero esos todos les cuesta conectar con ello y a veces la misma gente es la que dice como, uy, no, a mí no me gustaría que mis hijos escucharan esto. Porque, Claro, claro, porque claro, los porque va a poner de entrada a mirar otras cosas que mirar otras no. realidades desdibujadas un poco de lo hegemónico de lo familiar, de lo estatal, de lo socialmente correcto, de lo moralmente bien hecho. En esa medida, ¿cómo ves el tema? Ahorita hablábamos del Ujú. arte o como otro tipo de expresiones que tratan de asemejarse pero no alcanzan a hacer arte. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra y cómo lo ves tú desde tu posición? Claro, y es muy complejo, ¿sabes? Porque claro, arte también se puede conseguir desde lo estéticamente bonito, pero pues el arte tiene que ser un lugar transgresor. O sea, si tú no llegas a incomodar al otro con lo que tú estás haciendo, más allá de que lo hagas muy bien o muy mal, o sea, eso ya puede hablar de la capacidad tal vez del artista, de las herramientas que ha desarrollado en una disciplina. Pero hay muchas cosas que ahora nos venden como arte que básicamente son expresiones artísticas, ¿sí? O sea, pegar una buena pincelada y hacer algo que no transmite, no remueve, no solo genera personas que consumen cuadros muy caros o obras muy caras y pagan por cosas muy caras, pero que tú la pones en la sala de tu casa y solo se ve bonito, Tú ¿sí? me decías que hace poquito fuiste al Museo Nacional y que te fue muy difícil Mm. poder conectar con, bueno, con lo que había en ese Sí, momento, sí, ¿sí? y estábamos con mi compañera y como con mi hijo, con una parte de la familia de ella en el Museo Nacional. Y recordé mucho que yo lo visité hace muchos años, hace como unos más de 20 años lo visité, yo Ujú. ya soy un señor grande. Eh, y yo veía lo que se expone ahora como en yuxtaposición con lo que se exponía antes y con cosas que aún quedan. Y yo decía, no, o sea, yo podía ver un cuadro que se hizo en 1700, en 1800, y yo sentía que me estaba contando una historia. O sea, podía ver expresiones, casi que podía estar ahí adentro de la situación, de cómo estaba sucediendo, y valorando una gran capacidad artística y estética, ¿sí? Ujú. Y también pasaba por unos cuadros que yo veía, es como un montón de cuadros de colores, esto a mí no me está diciendo nada. Inclusive desvinculándolo en este momento, que para mí no se hace, pero desvinculándolo un poco de la concepción política de las cosas, ¿sí? Que para mí lo atraviesa de todas las maneras, es como, parce, está ahí, no me está diciendo nada, no me está llevando a ningún lado, pero se ve bonito. Para mí eso es una Ujú. expresión artística, es una persona que tiene un talento con unas herramientas para convertirlas en algo que se va a ver bonito. Pero lo otro es, ven, estoy viendo la decapitación de un rey en un cuadro, eso a mí ya me habla de un contexto, de un sentido político, de cómo se veían las personas en ese tiempo, eso también me cuenta de su realidad social, clases sociales, feudalismo, no sé, lo que sea, pero me está contando algo. Si tú tienes un cuadro así en la sala de tu casa y tal, llegas, lo miras y aquí algo está pasando. Cuando Ujú. ves y solo ves cosas como cuadritos, palitos, que es un poco como el arte moderno, que para mí es más como posmoderno, Ujú. pues a mí me parece que ahí es donde el arte pierde todo su lugar de... Y todas las artes, no es solo la Ujú. pintura, la música, la poesía, la danza, el cine, o sea, hay películas muy bonitas que tú dices, esa película es increíble, pero no te está diciendo nada. Hay películas que técnicamente de pronto ni siquiera están tan bien hechas, pero tú terminas de verla y es increíble. Hace unos meses vi una, la que tú me recomendaste, la de Björk, Bailarina en la oscuridad. Parce, qué película. Ujú. Duré ofendido con la vida semanas, la recordaba a pedazos. Y técnicamente, honestamente, o sea, es buena, pero hay un cine mucho más pro que esa película. Ujú. Pero a mí como desde lo artístico, desde lo humano, me atravesó. Te atravesó. No, claro, y hay películas que tú puedes ver súper bien hechas y no pasa nada. Eso es un poco lo que pienso del arte y la expresión Excelente, súper. artística. Digamos con relación a ese sentir, el territorio de San Cristóbal, ¿crees que de alguna manera marca esa posición? O sea, el hecho de haber estado acá, ¿crees que serías diferente si hubieras crecido bueno, en otro lugar diferente a esta tierra? Sí, mira que ahí tengo que citar a Nico, a Full Time, que era el otro compañero que hacía parte del proyecto de Caso Omiso. Le hicieron una canción como Somos hijos de la loma en la periferia, el barrio no nos respalda, enfrentando las miserias. ¿Sí? Yo creo que si hay algo que atraviesa a una persona es donde nace.
O sea, a mí si yo hubiera nacido en otro lado, yo no pensaría como pienso, no sería como soy, no tendría las expresiones que tengo, no me relacionaría con el mundo como me relaciono. Entonces, agradecido siempre de haber nacido en la periferia Rola, en San Cris, determinante para ser el artista que soy, la persona que soy y lo que cuento además en mi arte, que más allá de las canciones es los samples a mí me gusta coger samples de las películas y ponerlas al inicio, en la mitad, al Ajá. final de las canciones. Todo eso está mediado y atravesado por lo que vivo en mi territorio, por lo que viví con mi familia, en Ramajal, los desplazamientos desde Ramajal a otros lugares, cómo concibo eso, cómo concibo el derecho a la ciudad, cómo concibo muchas cosas. Eso me atraviesa es por ser de San Cris. Bacanísimo. Y veo que también lo sientes y lo dices desde la verdad y lo dices con mucho orgullo, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo para uno realmente tener una voz fuerte y poderosa y desde ahí poder Sí. trascender a lo que hace. Sí, entonces, no, pues bacanísimo, hermano, me encanta eso. Cuéntame un poquito, digamos, estamos hablando de la música, Ujú. pero también me hablas sobre otras búsquedas que también tienes, no solamente pues Sí. desde el tema musical, sino cuéntame un poquito sobre esas otras facetas que estás explorando y tu posición frente a eso que has encontrado, ¿no? Bueno, yo soy también productor audiovisual, he hecho Ujú. por ahí algunos cortometrajes, he trabajado por ahí en algunos documentales, en podcast también, camello con audio y demás. Desde un lugar muy similar también, ¿no? Me gusta como que se vean las cosas que se hace, que las cosas que pasan en la cotidianidad. Por ahí, hace unos años, tal vez en el 2019, como que participé en un festival de cine de la universidad, de la CUN, el Embrión. Estuvimos ahí como cerca de quedar de primeras con un cortometraje experimental que realmente es el videoclip de la canción de Las Nadie. Es Ujú. un videoclip muy lindo. Cuenta nada más que lo que vive una mujer ama de casa en una cotidianidad normal, una persona que es mi madre. Ujú. La atraviesa también un lugar de una discapacidad física y de cómo enfrenta la cotidianidad. También he explorado como la pintura, importantísimo para mí, es algo que me ha acompañado desde que tengo memoria, siempre he jodido con la pintura. Me ha ayudado, me ha llevado y me ha sacado de lugares emocionales y para mí eso también es Ujú. otra misión del arte. Y he hecho un montón de videoclips para un montón de gente, para mí mismo, para otros. Hace 2 años estuve estrenando un disco, mi último disco, se llama Desastrología. Y también ahí venía acompañado de una cartilla, no pensé en traer una, Ujú. soy una valija. Escribí unos textos que acompañan Ujú. como el cancionero y también ilustré toda la cartilla. Entonces, claro, para mí el arte en ese sentido lo es todo. Y de ahí viene un videoclip que es como uno de los últimos que he hecho, que se llama Laminazo, que es una analogía a cómo nace esa astrología, ¿no? Como una herida muy grande en el pecho. Y les recomiendo que lo vean, en serio, es un buen camello audiovisual, donde la analogía es como que ya estoy en una morgue, ya Ujú. estoy como muerto por una herida en el En el pecho, pecho. y al final es como poder soltar todo eso que cuento en la canción, me permite pararme otra vez a seguir luchando, a seguir peleando desde el lugar artístico, desde la vida misma también, un poco. Entonces ahí se siguen explorando cositas, se siguen haciendo trabajos audiovisuales, creo que es importantísimo, y conectar todo lo que soy desde ahí también. Cuando conectamos, digamos, lo que somos, ¿crees que hablamos de una herida? Ujú. ¿Sí? Una herida, digamos que en este caso, si la llevas al símbolo, a Ajá, estar muerto, ajá, ¿cómo crees que puede conectar? Tenemos una herida social. ajá. ¿Cómo poder trascender esa herida metafóricamente al resto de las personas? Uy, la herida social. Claro. La herida social, eso es muy complejo, ¿no? Porque eh, creo que después de muchos años también de reflexión sobre lo social, Ujú. también he entendido que es imposible que el cambio sea social si el cambio no es personal. O sea, va a ser imposible llegar a sanar esa herida social, a tener un mejor país, un mejor mundo, si primero no somos mejores seres humanos. O sea, claro, esto puede sonar un poco hippie, perdónenme todos, todas y todos. Pero si no hacemos, si nos damos la pela desde los sistemas educativos, desde cómo a nivel familiar criamos a nuestros hijos, tratamos a nuestros padres y a nuestros iguales, va a ser muy difícil que se sane la herida social, por lo menos en Colombia, que es un lugar que nos ha habitado el dolor desde muchísimos lugares, desde muchísimos lugares. Entonces, lo dice Seohai en una canción, siempre más persona que artista. Yo creo que al final la pela siempre es desde todos los lugares que puedo habitar, fuera de lo artístico, es intentar sanar esa herida conmigo mismo y también construir a cómo podemos sanar la herida social.
Claro, porque en últimas el artista también se convierte en otra máscara más, ¿sí? Mm. Y pues podemos hablar desde ahí también Mm. y creernos el cuento, pero si no estamos bien con nosotros mismos, pues no pasa nada, Mm. ¿sí? Eh, Ahora bien, o sea, escuchando todo el tema, creo que tienes una conciencia bastante grande con relación a lo que haces y eso me parece genial, fundamental dentro del ejercicio y dentro de mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces hablábamos, yo te decía, bueno, ¿hacia dónde va? Entonces tú me decías, la visión, ¿no? Entonces que no es tanto la visión, es más un tema De misión. de visión, ¿sí? Entonces, eso me parece chévere porque estás haciendo ahí como una división entre una cosa y otra que uno muchas veces piensa que es evidente, pero resulta que no lo es. ¿Por Pilla qué no que, lo es? pilla que eso lo hablamos antecitos y ahora me vino un poema que no recuerdo cómo es, pero recuerdo lo que quiere decir y es el Mm. camino a Ítaca, ¿no? Entonces, porque la visión es siempre necesito llegar a Ítaca, quiero llegar a Ítaca, ¿no? Lo importante es lo que pasa en el camino a Ítaca. Entonces creo que desde ahí veo el proyecto de Casumiso como todo lo que puedo hacer antes de llegar a X lugar. Más allá de donde yo pueda llegar, lo que me importa, lo que priorizo es seguir caminando. Camino al andar. El camino. Ahí está todo. Caminante, yo lo digo en una Ujú. canción que seguramente va a salir en el próximo álbum. Caminante no hay camino, se hace el camino Una pata. a pata, andándolo. Es la forma. Ajá. Más allá, porque también no tenemos certeza. La vida el mañana es un terreno muy inestable para hacer planes en la mayoría de las cosas. Entonces lo que hay que seguir es caminando, no siempre a la misma velocidad, no siempre con el mismo ímpetu, motivación, disciplina, pero no permitir retroceder o detenerse en el camino. Entonces más allá de lo que veo como proyecto, como visión, es como la misión es seguir haciendo lo que vengo haciendo cada vez con mejores herramientas técnicas, mucho más consciente de mí mismo, mucho más consciente de lo que sucede a nivel social, pero no quedarme quieto. Y hacerlo, a pesar de todo, ¿no? Porque uno muchas veces también se coloca taras, mm, se coloca excusas Mm. y decide no caminar, y más que todo en este camino del artista, donde muchas veces esa visión supera el hacer Sí. diario, ¿no? Entonces, Que es eso me parece dificilísimo. importantísimo. Y que es dificilísimo, ¿sabes? Porque la gente a veces, la gente per se, porque me lo ha dicho la gente cree que porque uno es artista, o sea, como si uno no tuviera una vida igual a todos, ¿no? Yo soy un man que madrugo todos los días a camellar, tengo que ir a cumplir un horario de 8 o 10 horas diarias, tengo familia, tengo una relación sexoafectiva, tengo un hijo, aparte me gusta jugar microfútbol, entonces, claro, a veces dividir el tiempo para absolutamente todo es difícil. Aún así, lo que tú dices, sí, en muchas ocasiones generamos excusas para no seguir. También hay cargas internas que no permiten. También redibujarse o redimensionarse como artista también a veces implica hacer unas pausas. Ujú. No para pensar el abandonar, pero sí para pensar en cómo lo hago mejor, cómo lo comunico mejor y cómo esa mejoría hacia afuera también me puede generar una mejoría mía hacia adentro, en mi propio desarrollo, en mi propia meta, ¿no? Que eso sí es una meta propia. ¿Cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo comunico mejor? ¿Cómo lo hago sonar mejor? ¿Cómo lo hago ver mejor? Entonces siento que la misión mía y la misión de todos y todas los que estén haciendo arte es no desfallecer, seguir haciéndolo como venga, con lo que venga y como nos atraviese, pero seguirlo haciendo. Excelente, eso me parece genial para ir, digamos que, encontrando ya la Mm. curva del deceso de este espacio. Sí. Pero es una curva muy espiritual, ¿sí? Es un llamado también a hacer todo el tiempo, a no dejar, o bueno, a encontrar esos momentos que nos permiten estar vivos, Sí, ¿sí? Que nos permiten mantener la voz y que no se sí, deje de escuchar, porque yo creo que eso es lo más importante. sí. Hablando de voces, quiero escuchar un poco algo de lo que te trae también a colación este momento, y puede ser de tus temas, de lo que significa esa voz y ese grito con relación al territorio y a, lo que, a la bandera que has decidido encarnar. Uy, esto que me dices, todo es muy complejo, ¿no? Hace poco estuvimos participando en el documental del Suque. Eh, Ahí había que hacer una creación con un compa que se llama Cristian Chisco, Ujú. de la parte alta de la localidad. Y salió una canción muy bonita, ¿sabe? En este momento, te soy muy honesto, no la tengo clara en mi cabeza porque la grabamos hace muy poco. Pero lo que sí les invito es a que se vean ese documental. También lo hace parte o sea, lo hizo gente aquí, unas chicas retesas de la localidad de San Cris. Y creo que en esa canción que logramos crear, sí
yo sentía que me estaban hablando las voces que han atravesado mi vida, lo que me decía sobre último mi territorio, porque pues mi abuelito fue ladrillero, mi papá también fue ladrillero, fundidor. Mi abuela era la señora que hacía los tamales en la esquina, era una señora referencia en el barrio, su Y eso de casa. por sí ya tiene un sonido es muy de acá. O Ajá. sea, y el que no lo ha vivido acá no sabe lo que es eso, ¿sí? Epa, también como los procesos de gentrificación van desdibujando toda la historia de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Eso es lamentable. Pero siguiendo como con lo que me decías, la invitación es también un poco como a que conozcan la música de Casomiso, que no la conoce, que igual en la localidad siento que hay un lugar de referencia, también como desde el lugar del rap político y contestatario, también desde los camellos audiovisuales que se han hecho. Ujú. Entonces, creo que esa es la invitación certera, que se pillen los temas, que los escuchen, que puedan ver el documental de las chicas para que se puedan sollar la canción. Es una canción increíble, creo que aunque eso nos pasa a los artistas Ujú. también, la última canción siempre es la canción favorita. Ujú. Sí. Entonces, esa canción sí me encanta, espero que la puedan escuchar y la puedan parchar. Bueno, parcero, muchísimas gracias Mm, pues por esa verdad mm, que traes hoy y expones aquí mm. frente a nosotros. De verdad que para nosotros es muy nutritivo poder escuchar una voz así de clara, digamos, eso es lo más importante, Sí. más allá de cualquier otra cosa. Creo que eso hay que mantenerlo y pues nada, hermano, desde acá te alentamos, te admiramos, te damos gracias pues por hacer parte de este espacio. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, cómo hacemos para ubicarte, digamos, en este vasto mundo digital o presencial. Bueno, en Instagram barra el piso, Casomiso barra el piso, ahí está como todo el registro de lo que ha hecho Casomiso en muchos años. También en Facebook estamos como Casomiso Producciones. En Spotify, Casomiso, todo pegado las dos con Z. En YouTube como Casomiso Producciones. Estamos en todo lado. También vendemos copias físicas de los trabajos. Fiel creyente de que el trabajo físico de los artistas tiene que seguir pasando por encima de las plataformas digitales. Ujú. El trabajo de colección del artista siempre es importante. Ujú. Entonces, nada, como que Facebook Casomiso Producciones, YouTube Casomiso Producciones, Instagram barra el piso, Casomiso barra el piso, y Spotify, Claro Music, Apple, todas esas plataformas también. Casomiso todo pegado las dos con Z, ahí se pueden sollar los temas y parchárselo re duro. Excelente, parcero. Bueno, y para despedirnos, algo de tu autoría, si te sale, sería Claro que genial. sí, claro que sí. Mandémonos algo, una Eh, letra ahí chévere. Píllate, antes de tirarme la letra, sí quisiera como hacer una reflexión ahí un Ujú. poquito importante, teniendo el espacio. Eh, Creo que la invitación a todos y a todas es que se den la pela de reconocer el lugar artístico que los puede habitar. Creo que estamos tan enajenados y tan atropellados por la realidad cotidiana de trabajar para sobrevivir y sobrevivir para trabajar, que no, a veces no, aunque cuesta, es muy difícil no encontrar espacios para crecer desde otros lugares como lo puede ser el arte, y todos y todas en serio podemos hacer algo. Entonces creo que es una invitación certera a quien nunca ha explorado que lo explore, y a quien lo esté explorando que no desfallezca, porque aunque sabemos que para los artistas la realidad a veces es un poco frustrante y es un poco difícil, eh, la, lo que retribuye el arte y lo que devuelve lo sensorial desde lo artístico, creo que es un motor para la vida de todos y de todas. Creo que nos puede poner en lugares mucho más conscientes, mucho más amorosos con nosotros mismos, y el arte es una bonita forma de trascender en el tiempo. Era como Excelente. un poco eso lo que quería decir. Y hace muchos años, como en el 2018, hicimos una canción en el Alto Fucha con el parche de Huertopía, gente que he querido y amado mucho durante muchos años, que se llama Dueño de mi hambre, y voy a tirar un pedacito de esa canción que dice así. Mi partido es mi pueblo, aunque por dentro este partido soy el dueño de mis luchas y no les pongo apellido. Del lado del hambriento, del que busca la inclemencia de este sistema de mierda que nos lleva a la miseria. Soy el dueño de mi hambre, dueño de mis gestas, las camino con los míos día a día. Esa es la apuesta. Soy el negro, la operaria, indígena, la criada, la madre soltera que lucha por sus hijos en condiciones precarias. Sus banderas son las mías y mi lucha nunca calla. La frente siempre en alto ante el estado canalla. So. Eso es porque lo que es caso me hizo. Oh, súper, así es. Bien, Gracias, muchas gracias. gracias, muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Iván Álvarez y esto es Voces Audiovisuales. Muchísimas gracias a todos.